Va de Neuro, el podcast de Fundación AISE. Hola, buenos días, ¿qué tal a todos? Bueno, pues hoy estamos a lunes 12 de mayo y hoy yo creo que se han juntado, ¿no?, las estrellas y los astros porque nos hemos juntado aquí también 4 personas a las que yo admiro un montón y a las que agradezco que hayan podido hacer huecos en su agenda y que hayamos podido coincidir de esta forma. Nos hemos juntado además para hablar de un tema fascinante que es lenguaje, cognición y lenguaje, cómo actualizarnos en todos estos temas, cómo ubicarnos en algunos otros y sobre todo cómo reflexionar y cómo intentar avanzar y crear conceptos y dinámicas nuevas en torno al lenguaje, porque todos los que estamos aquí somos clínicos y nos venimos dando cuenta, ¿no?, desde hace mucho tiempo, que lo que hay en los libros, lo que hay en los manuales, lo que se comenta en términos científicos, a lo mejor no llega del todo a captar lo que le pasa a los pacientes, ¿no? Y por lo tanto nosotros también ahí pues nos vemos a lo mejor un poco desamparados en decir, yo veo aquí más cosas en este paciente a las que a mí me gustaría darle nombre o me gustaría definir para poder llegar a ello, ¿no?, de una mejor forma y a lo mejor el background que hay ahora mismo, lo voy a decir entre comillas, no me permite, porque aún así nosotros seguimos avanzando y seguimos creando con lo que podemos, pero la idea aquí es pues tener la suerte de reunir a esta pequeña comisión de expertos, ¿no?, y de gente que se cuestiona mucho las cosas y que quiere avanzar siempre por encontrar nuevas respuestas para los pacientes y a raíz de esto, pues comentar, ¿vale? Comentar una serie de aspectos del lenguaje que yo creo que os van a resultar enriquecedores a todos los oyentes. Así que, bueno, hoy está aquí con nosotros Jaime Paniagua, logopeda, Aarón del Olmo, neuropsicólogo, y Julio González, logopeda y neuropsicólogo. Así que yo creo que vamos a ir desarrollando una conversación que va a dar mucho de sí y que va a dar pie a sacar muchas ideas nuevas. Tengo que decir que el que tuvo la idea de este episodio fue Jaime, así que por consenso yo le voy a dejar hoy la batuta a Jaime porque él ha sido el que ha propuesto unos puntos que son los que vamos a debatir a lo largo del día de hoy y yo voy a participar como una más, así que encantada. Y bueno, nada más, ahora si queréis os presentáis un poquito y ya directamente que Jaime empiece a abrir melones y a darnos que pensar. Muchas gracias a todos por venir y de verdad creo que es fantástico que podamos coincidir en un ratito los 4 juntos, así que gracias. Bueno, esto me pasa por hablar, que al final, hablando así un poco del día a día con Paula, pues fue como, ostras, qué guay, pues podríamos hacer un capítulo sobre esto. Pues toma, es el poder de las palabras. Bueno, si queréis, antes de abrir melones, lenguaje, a mí sí que me gustaría que, porque yo como he participado más veces aquí, con que hayáis escuchado algún capítulo de logopedia o de lenguaje, ya me habéis oído. Entonces sí que a lo mejor es interesante que se presenten Aarón y Julio y empezamos con el tema de melones. Sí que es importante decir que Aarón, cuando se presentó la posibilidad de que pudiera participar, pues era fundamental, porque antes estábamos hablando entre bastidores que, claro, Aarón en esto es una figura importante, no solo porque sabe mucho del lenguaje y hace una muy buena divulgación, porque comunica muy bien, sino porque muchos de los que somos un poco frikis de la fasiología hemos crecido en cierto modo con un blog que tenía Aarón en el que había ahí muchas entradas que la gente no le da importancia a los blogs, pero el que realmente busca respuestas, busca soluciones y busca más preguntas, encuentra en los blogs una barbaridad. Y los blogs es muy difícil mantenerlos. Yo, por ejemplo, tengo uno y siempre estoy tentado de dejarlo y de pasar de él. Y siempre hay alguien que te escribe y te dice, no, porque a mí me sirve, porque tal. Entonces, el blog que tenía Aarón nos solucionaba muchas cosas porque bueno, muchas de las cosas que se van a hablar hoy venían de ahí.
Entonces, de ahí que Aarón aquí puede aportar mucho. Y luego, Julio, que es compañero del metal, además de las dos vertientes, porque es logopeda, luego se hizo psicólogo, luego neuropsicólogo, entonces al final es un tío que siempre va buscando no respuestas, sino más preguntas, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental porque yo en su momento este tema hablé con él, nos juntamos y tuvimos una charla muy enriquecedora acerca de, bueno, pero esto el lenguaje, ¿esto qué es? Que al final se nos queda corto a todos los profesionales y nunca lo decimos y aquí seguimos con una mochila de términos obsoletos que al final a toda la gente que vamos buscando más cosas, se cree muchas veces que perdemos el tiempo y todo lo contrario, lo que queremos es optimizar nuestro tiempo, porque si yo voy cargado de una mochila de términos que no me valen para nada, ¿para qué estoy evaluando al paciente? ¿Para qué estoy perdiendo en hacer un informe? ¿No? Entonces, Julio es una de esas personas que van buscando, yo creo, también preguntas y respuestas para no perder el tiempo. Entonces, presentaros vosotros, ¿vale? Y luego ya nos tiramos a los melones, ¿vale? Así que no sé, empieza Aarón, que ha empezado, y luego Julio, así por orden. Vale, bueno, yo me presento rápido. Yo al final, pues bueno, lo que soy es neuropsicólogo, eso es lo que, lo que me define profesionalmente, el estudio de la cognición, pero casualmente el estudio del lenguaje más en profundidad pues, por lo que me tocó vivir como profesional, que fue trabajar en una asociación de personas con afasia que coincidió justo con la apertura de ese blog, que tuvo sus años de duración, que ahora está un poco desierto el pobre, pero donde expresaba esas ideas, ¿no? De cómo lo que veía que normalmente me contaban los libros sobre el lenguaje no era lo que yo veía normalmente en clínica y que había mucha difusión de términos y mucha dificultad de poder plasmar con los mimbres que nos daban las clasificaciones clásicas lo que estabas viendo en consulta y el salto al tratamiento de la rehabilitación. Entonces, claro, obviamente de ahí nació una inquietud por el lenguaje que encontró personas como Jaime, que ya hablaban también del lenguaje, o con Julio, con el que también me tuve que cruzar alguna vez, en el cual veías formas de leer el lenguaje que llegábamos más o menos al mismo punto desde posiciones de partida diferentes. Porque cuando te contrastas con la realidad clínica, tienes que o pensar o amoldarte a modelos que no encajan. Entonces, al final, los que nos paramos a pensar que puede haber veces que parece que perdemos el tiempo, al final parece que ganamos un poco más de comprensión de esos fenómenos. Y creo que eso es lo que me define a mí como neuropsicólogo orientado al lenguaje. No me queda otra que entender mejor el lenguaje para intentar encajarlo en la cognición, que es lo que supuestamente yo evalúo a nivel de memoria, atención y procesos ejecutivos. Entonces, por eso estoy aquí y agradezco, de hecho, el estar aquí. Con eso creo que ya me doy por presentado. Bueno, yo antes de nada daros las gracias a todos porque estar con tres profesionales de vuestra categoría pues es algo que me llena de orgullo. Yo hice primero logopedia y me gustó mucho el tema del lenguaje, pero vi que al final el lenguaje por sí mismo se explicaba de una manera muy pobre. Entonces decidí estudiar psicología y me fui especializando dentro de la parte de cognición durante la propia carrera, al tener la carrera también de logopedia, y luego di con la fortuna de encontrarme con Pablo Duque justo al terminar la carrera, lo cual encontrarte con una persona como él que te hace reflexionar desde los primeros momentos, pues ayudó mucho a toda la crítica que actualmente tengo sobre muchos de los conceptos que vamos a ver aquí, muchas de las reflexiones a las que he llegado y muchos de los comentarios que comentaré hoy estarán muy sesgados por todas las conversaciones que he podido tener con él y tanto con vosotros. Ya dije inicialmente que se lo comentaba a Aarón, que gracias a su blog, como ha dicho Jaime, pues me permitió también abrir un poco el campo de miras con respecto a algunos términos que inicialmente dentro de la investigación se utilizan como sinónimos, pero que al final lo único que hacen es llevarnos a una confusión desde un punto de vista de la investigación y desde un punto de vista clínico y que es necesario matizar porque al final cuando realizamos informes o realizamos intervenciones los entremezclamos todos y al final no somos capaces de discernir bien qué es lo que estamos haciendo tanto a nivel de exploración como a nivel de tratamiento. Y eso al final, como todos los que estamos aquí, pues sabemos, es un hándicap para la persona a la que estamos tratando. Pues vamos a darle, ¿no? Que es a lo que hemos venido. Bueno, a ver, aquí el tema, como os decía, esto venía de una conversación hablando con Paula, de temas de lenguaje, porque al final siempre, como decimos, tus muros son mis muros, ¿no? Entonces, uno tiene dudas, pregunta al otro y sale con más dudas. Entonces, al final, es verdad que todos, pues bueno, estamos intentando mejorar, pero es verdad que nos encontramos con cosas que no son congruentes y que hablas con una compañera, con un compañero y te dice, ostras, pues yo pienso lo mismo.
Vale, pues no tenemos solución para esto, pero por lo menos nos apoyamos. Entonces, el primer melón o sea, yo os cuento un poco la reflexión a lo que yo me encuentro y a partir de aquí, pues le vamos dando un poco más de forma, bueno, a lo mejor no hace falta darle forma técnica. El primer término que a mí me chirría dentro de la fasiología, porque yo creo que a la fasiología en general hay que darle un toque de modernidad que ya, por ejemplo, el otro día hablando con Aarón de modelos nuevos de procesamiento del lenguaje, pues yo creo que ya tenemos bastante información para poder enfrentarnos a esto. Y uno de los primeros términos que a mí me chirría bastante es esta manera que tenemos de clasificar las afasias o las personas con afasia entre fluente y no fluente. Esto es muy típico a nivel hospitalario, cuando una persona sale con un informe o incluso entre la jerga profesional, es decir, este es fluente y este es no fluente. Y así me lo enseñaron a mí y al final el fluente era una persona cuyo lenguaje se supone que fluía, pero, por ejemplo, era una forma de diferenciar un afásico de Wernicke de un afásico tipo Broca. Es decir, el Wernicke, aunque tiene una nula eficiencia comunicativa y no tiene contenido léxico comunicativo que te esté aportando, como las palabras salen sin un esfuerzo articulatorio aparente, pues se decide llamarle fluente versus un afásico de Broca donde su lenguaje no fluye porque tiene un déficit importante, un esfuerzo articulatorio que hace pues que se trastabille, que al final las palabras se entrecorten. Entonces, bueno, se dice, pues este fluye, este no fluye. Pero claro, a mí es algo que siempre me ha chirriado, porque realmente hoy en día tenemos pruebas de fluencia que cuando yo desarrollo una prueba de fluencia con un paciente, yo no estoy evaluando si el paciente tiene esfuerzo articulatorio, si no tiene esfuerzo articulatorio. Yo estoy evaluando otra cosa. Entonces, claro, tú vas a la terminología y el castellano, que es tan rico, tiene palabras como fluencia, pero también tiene palabras como fluidez, que a lo mejor esto, por ejemplo, en el campo de la alimentación es muy fácil de entender la fluidez porque es un líquido. Tú piensas que el agua fluye y a lo mejor cuando eso es más denso, pues fluye menos. Entonces, yo siempre hablando una vez esto con un paciente, que él tampoco entendía el tema de fluente no fluente, yo decía, bueno, es que no es que seas no fluente, es que a lo mejor eres no fluido. Entonces yo hablaba con él de que a lo mejor todas las afasias son no fluentes, pero algunas son fluidas y no fluidas. Entonces yo creo que se confunde fluencia con fluidez y esto es un error, porque si tú dices a alguien que es fluente, significa, o yo lo entiendo como que en una prueba de fluencia va a rendir bien, pero mis pacientes que me vienen como fluentes, en pruebas de fluencia no rinden bien. Entonces, bueno, este fue el primer melón que se me venía a la cabeza de decir, bueno, ¿y este término interesaría cambiarlo? ¿Habría o realmente nos resulta interesante separar a la gente por esto? O sea, que a lo mejor no hace falta buscar un cambio en esta terminología. Entonces, no sé, ¿quién le apetece hablar sobre esto? Yo aquí, escuchándote, Jaime, lo primero que se me viene a la cabeza es que utilizamos la denominación de las pruebas de la misma forma en la que muchas veces llamamos a la propia función cognitiva. Entonces, eso al final nos genera una confusión porque escuchándote comentabas de las tareas de fluencia, ¿no? En este caso, Pablo, y después de la revisión que hice con respecto a todo el tema de la función vinculada a la fluencia verbal, comentaba la importancia de distinguir entre ambas cosas porque nos ayudaría un poquito mejor a reflexionar. A mí, por ejemplo, un término que me gusta mucho de cara a estructurar un poquito la tarea es la tarea de evocación categorial, que es la que sí que nos puede ayudar a explorar un poquito todo ese tema de la fluencia verbal, definida en mi caso, por ejemplo, como la capacidad que tenemos para poder ser capaz de recuperar información desde las memorias para después ponerlas en lo que viene siendo la memoria de trabajo y posteriormente poderlas recuperar a través de toda la parte articulatoria. A mí, en mi caso, por ejemplo, categorizar todos esos aspectos me ayuda a nivel clínico. No sé qué pensáis vosotros en este aspecto. Para mí creo que es una cosa muy importante diferenciarlo porque hablamos de procesos muy diferentes. Cuando hablamos de una tarea de evocación categorial, estamos utilizando el lenguaje como lo utilizamos también en una tarea, por ejemplo, de memoria. Cuando hacemos una tarea de memoria, tú al final evalúas en gran parte utilizando el lenguaje. Eso lo dice mucho también Pablo, al que le debemos muchísimo, cuando él habla de que la forma de evaluar la cognición
es a través de salidas motóricas, movimiento y lenguaje, que es una de ellas, ¿no? Y en este caso, el error que se ha cometido siempre, y creo que por ahí va lo que comentaba Jaime también, es que se ha intentado hacer una dicotomía entre personas que no hablan y que sí hablan. Ya está, es lo simple. Es decir, cuando tenemos una persona con una fase de Broca, el clásico Broca que tendríamos definido en su caso principal, el paciente TAM, es una persona que no habla, por lo tanto, no es fluido. Y el extremo es el lado contrario, que es una persona que sí es fluida. Y ahí pierdes toda la cualidad, porque a veces hay personas que podríamos categorizar como no fluidas, que tienen un buen acceso al final al léxico y al final, aunque tienen un lenguaje muy corto, acaban pudiendo denominar elementos del entorno y se comunican relativamente bien, compensando con gestos, y personas que llamaríamos fluidas, con una alteración más vernique, más fonológica, que tendría un lenguaje muy fluido, mucho lenguaje, pero ni una sola sílaba en su sitio. Todo al final, su eficiencia comunicativa es peor que la de una persona con menos fluidez. ¿Qué sentido tiene eso entonces a nivel clasificatorio? Por eso, esa confusión entre fluido o no fluido, en cuanto habla más o menos, no dice nada de la cualidad. Y luego está el tema de la fluencia, que la fluencia es un uso más controlado y organizado del lenguaje. Si entendemos el lenguaje como un proceso automático, en el cual ahora mismo yo lo estoy utilizando automáticamente y está fluyendo, ¿verdad? Cuando yo te pongo una tarea ejecutiva, que implica working memory, como decía Julio, o implica procesos de recuperación de información, estoy dándole una cualidad distinta a lo que le pido en la tarea. La evocación categorial es una tarea tremendamente ejecutiva que te obliga a organizar tu léxico de una manera concreta. Y por tanto, es perfectamente disociable, porque tenemos personas que podrían, en casos de demencia, por ejemplo, degenerativas, tener un lenguaje fluido, pero en cuanto les pones una tarea ejecutiva, fallar en evocación categorial. Y si te vas a niños, que es donde siempre nos olvidamos de introducir estos modelos, vamos a encontrar con que muchos niños tienen una fluidez hablando, pero luego no pueden organizar el discurso ni tener tareas ejecutivas categoriales. Entonces hay un componente ahí ejecutivo que envuelve al lenguaje automático, que es lo que para mí entra dentro de la fluencia. Por eso hay que evaluarlo de forma separada, incluso disociar muy bien los términos. Esa es mi opinión, al menos, cuando lo intento encajar. Bueno, pues muchos melones, ¿no? Abiertos. Es verdad que yo creo, volvemos a lo mismo, estamos utilizando una o dos palabras para hablar sobre muchísimos procesos y sobre muchísimas cosas que pasan en la cognición. Entonces, yo creo que con lo que habéis dicho entre Jaime, Julio y Aarón, a mí hay una cosa que a lo mejor sí creo que se queda más clara y más cerrada, que puede ser el tema de, por favor, vamos a dejar de usar fluidez, fluencia verbal, cuando le pedimos a la persona que diga palabra bajo una consigna, ya sea semántica o fonológica, en un minuto de tiempo, ¿no? Porque puede que esas tareas, el nombre más adecuado que reciban para entender los procesos cognitivos a los que subyace, sea a lo mejor tarea de evocación categorial o evocación verbal, ¿no? A lo mejor ese puede ser pues un primer pseudo consenso de los pocos que a lo mejor podemos llegar hoy aquí. Porque efectivamente a lo mejor este tipo de tareas donde le solicitamos que nos diga animales, fruta y verdura o palabras que empiecen por una determinada letra, se puede corresponder más o se puede asimilar más a que la titulemos como evocación verbal o categorial. Pues por todo eso que habéis comentado, ¿no? Donde al final lo que se activan son procesos que tienen que ver con el acceso a las memorias, como la working memory trae determinadas cosas de la memoria, ya sea a nivel semántico, ¿no? O bajo una consigna fonológica por cómo tú tienes organizado el léxico, ¿no? En tu cognición. Si a lo mejor primero intentamos aislar esto, luego quedaría, y ahora me decís qué os parece, todo el tema de la afasia, de efectivamente, como hay que eso yo todavía no lo tengo claro, porque creo que ahí todavía tenemos que hablar mucho, ¿no? De cómo efectivamente seguimos diciendo fluida, no fluida, como a lo mejor Jaime ha propuesto que todas sean directamente no fluentes y dentro de eso hay algunas que serían fluidas y otras que no. Y como Aaron también ha dicho que lo que pasa es que al final pues una persona habla o no habla, ¿no? O habla en términos que nosotros le podamos entender esa legibilidad en el lenguaje o no. Entonces, no sé ahí cómo os parece que podamos seguir avanzando en este aspecto y si os parece que esa primera conclusión tiene sentido o no. Pues a raíz de esto se puede abrir un segundo melón, porque, claro, yo tenía como un orden que yo había mandado aquí a la gente y me lo voy a saltar directamente porque esto nos lleva a otro melón que queríamos abrir, que es que este además lo voy a abrir como logopeda, que muchos años me he estado trabajando en entorno comunitario y que yo doy importancia a
la vida real del paciente es esta manía que tenemos de clasificar a los pacientes con afasia sin tener en cuenta lo más mínimo si participan en su día a día, si se comunican, esta manía de introducir la comunicación dentro del lenguaje y no al revés, sino que el lenguaje está para la comunicación y hay un montón de cosas más. Y una cosa que decía Aarón es esta manía que tenemos de el paciente habla o no habla. Bueno, pero es que podemos hablar sin comunicarnos o podemos comunicarnos sin hablar. Y esto en las personas con afasia, los que trabajamos con las personas con afasias, estamos muy trillados en esto. El típico paciente, yo he tenido pacientes con afasias severas, por decir severa, porque le vas a evaluar con el lenguaje y no eres capaz de plantearle una tarea que implique lenguaje donde pueda desempeñarse lo más mínimo, que dentro de su entorno, yo recuerdo una paciente que teníamos que tenía una perseveración que era to. Fíjate, pues como el paciente tan, pero esta paciente decía to, 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 to. Bueno, esta paciente era capaz de hacer vida social, ir a comprar, era totalmente independiente hasta el punto de que esta paciente hablaba por teléfono. Entonces, esta paciente tiene una afasia severa. ¿De qué te sirve una clasificación de afasias para una persona que tiene tal brutal comunicación? Cuando a lo mejor llegaban y como no se le podía evaluar lenguaje, pues le ponían una afasia global. Entonces aquí a mí me gustaría diferenciar en un término que creo que a día de hoy las clasificaciones no encajan con ello, con la diferenciación entre lo que es competencia lingüística y competencia comunicativa, porque esto es algo que se nos olvida mucho a las personas con afasia. Es decir, a mí me gusta mucho pasar test de lenguaje, pero ¿qué pasa? Que las personas con afasia, pues esos test los van a hacer mal, por lo tanto, es muy fácil que salgan déficit, ¿vale? Pero esas pruebas a mí me valen para saber cuáles son las potencialidades que tengo que trabajar, perfecto, pero esas pruebas te están informando de cómo se comunica la persona. Entonces, a mí una cosa interesante también es que creo que tenemos muy claro un análisis del paciente para sacar competencias lingüísticas, sabemos ya cada vez más de cognición dirigida al lenguaje, perfecto, pero ¿sabemos de cognición para la comunicación? Es decir, nos planteamos si esas pruebas de vocación son ecológicas para luego saber si realmente el paciente dentro de su vida diaria, dentro de situaciones comunicativas, es realmente fluido o no fluido. Es decir, realmente, porque al final, cuando un paciente no es fluido, es porque algo lo está sobrecargando, es decir, algo te está frenando. Esto en un test es, voy a decir fácil, porque no lo es, soltar variables de sobrecarga, petar al paciente y que de pronto le crees una anomia ante una tarea que no debería tenerla. Pero es que la vida diaria es una sobrecarga cognitiva real. Entonces, mi melón que quería abrir es si realmente a día de hoy la terminología nos da soluciones para plantear un análisis de competencias comunicativas del paciente, que es lo que le importa al paciente y es por lo que nos ha venido a buscar, ¿eh? Que a mí yo no tengo ningún paciente que me llama para decir, hola, mira, yo es que quiero saber cómo son mis competencias lingüísticas. No, a mí los pacientes me llaman porque no pueden hablar, porque no pueden llamar por teléfono o porque su vida es un infierno. Entonces, bueno, segundo melón abierto. Mi respuesta, Jaime, a tu pregunta es que no. Es decir, no estamos preparados para todas esas cosas, pero también porque partimos de la base de un enfoque limitado, al menos en lo que yo observo dentro de la comunidad de Extremadura, que es donde ejerzo. La mayoría de los pacientes que nos llegan, ya sea, yo también veo muchas neurodegenerativas o infantil o pacientes con afasia, nos llegan para que les administremos una serie de pruebas que tienen que, estrictamente hablando, medirse para sacar una serie de puntuaciones y para poder extrapolar desde esas puntuaciones a la problemática que tienen y posteriormente clasificarlas, como os está comentando. El principal problema de todo esto es que al final no nos centramos en la parte que es fundamental y creo que es lo que indirectamente tú nos estás tratando de decir, que es la parte observacional de la conducta de la persona, tanto dentro de lo que viene siendo la propia consulta como dentro de lo que viene siendo en su propio ambiente. Creo que nos falta mucho recorrido desde un enfoque un poquito más cualitativo, ¿no? Que es algo que los estudios aquí o que cuando hablamos con diferentes tipos de profesionales, al menos yo en mi comunidad, pues falta. Entonces, no sé qué pensáis vosotros de esta unión, porque al final
toda intervención comienza con una exploración y al final estamos todo el rato explorando a la persona en la intervención, y si todo el pensamiento lo basamos única y exclusivamente en un número, al final lo único que estamos haciendo es limitarnos a la posibilidad de poder intervenir de una manera mucho más eficiente, tanto que desde las competencias comunicativas como a través de las competencias lingüísticas. Mm. Yo voy un poco también por ahí con esa idea, ¿no? Nosotros tenemos una forma de trabajar en general que es la de medir si se puede, evaluar las competencias lingüísticas. Y las hacemos iguales en todos, porque tú esperas que todo el mundo tenga gramática, que todo el mundo tenga un nivel fonológico, una discriminación auditiva, unos procesos que son comunes a todos los hablantes, concretamente de una lengua exacta, que además tendrán ciertas, pues eso, comunalidades, ¿no? Pero luego la clave está en cómo eso le afecta a la vida de la persona y depende también de lo que la persona tenga que hacer en su entorno. No todo el mundo tiene que utilizar el lenguaje de la misma manera y de la misma forma, ni eso pone el mismo impacto, la misma alteración. Y muchas veces nos dejamos de lado la competencia comunicativa porque también depende de salirse de la prueba estandarizada que utilizamos habitualmente, que nos dice, oye, hay estos procesos, tú evalúalos y luego rehabilita los procesos. Bien, esa rehabilitación puede ser estándar y la puedes hacer sin mirarle la cara a la persona. Ya está, evalúa su lenguaje y con eso ya sabes cómo funcionan las competencias y las trabajas, y tú lanzas una moneda al aire a ver si hay suerte de que tu mejora en las competencias se transmite una mejora en el entorno de la persona. Creo que eso no es lo que tenemos que hacer. Creo que lo importante en este caso es entender también a esa persona que tenemos delante, lo que él necesita en su entorno, cómo ha afectado a su entorno, y a partir de ahí ver cómo lo que trabajamos en consulta se extiende a sus capacidades comunicativas, que es lo que ha dicho Jaime. Jaime está diciendo claramente que la persona no quiere buscarnos, no es porque quiera mejorar su gramática específica o deducir un paragramatismo, él quiere poderse comunicar de la forma más eficiente posible, habiendo perdido algo que, claro, era algo que daba por sentado que funcionaba de forma automática y que ahora se ha roto. Nosotros somos los que entendemos lo que se ha roto o está dejando de funcionar, pero también tenemos que entender lo que necesita la persona. Entonces hay que dar un salto más allá, creo, de esas clasificaciones diagnósticas que nos dicen qué falla en cuanto a proceso y entender cómo ese proceso impacta en la vida de la persona. Y eso es lo que nos obliga a tener que abrir mucho el espectro y hacer una evaluación mucho más específica. Y siempre digo un poquito más humanista, ¿no? De intentar entender lo que la persona está teniendo que sufrir o no a nivel comunicativo, porque a veces hay estrategias que pueden ser las que yo no utilizaría, pero que esa persona es la que le van a venir bien. Entonces, muchas veces hay que salirse del sesgo de yo si pierdo esto quiero recuperarlo así. Cuidado, ¿qué necesita esta persona? A veces, hay personas que te dicen con lo que tengo voy sobrado y no pienso venir a terapia, y personas que necesitan otro tipo de compensaciones que ni se te ocurren. Entonces, yo creo que ahí ese salto hay que pegarlo y no quedarnos en lo puramente estandarizado de mido otra función y la remido y la mido otra vez y otra vez para haberse aumentado 2 puntos. Tu vida ha aumentado 2 puntos. Eso como lo mido. Eso es lo que yo creo que nos estamos dejando muchas veces de lado. Totalmente. Bueno, yo creo que efectivamente en esta distinción entre competencia lingüística y comunicativa habéis dicho muy bien todo lo que caracteriza a la competencia lingüística, con lo que no estamos de acuerdo y que no nos sirve, ¿vale? Pero yo ahora me pregunto, efectivamente, al final lo que nos importa a nosotros, primero, no solamente para trabajar, sino también para realmente comprender cómo se conforma, ¿no?, un sistema de lenguaje y de comunicación en una persona, y por lo tanto de qué cosas voy a poder tirar yo luego en tratamiento, es efectivamente cómo esa competencia comunicativa y cómo son, pues, esas compensaciones, esas estrategias y esas herramientas de las que la persona se sirve, ¿no? Qué claves le ayudan, cuáles no. Pero claro, aquí no tenemos una guía, ¿no?, ni un árbol como diagnóstico o de razonamiento que nos diga cómo ir. Es decir, estas son cosas que nosotros observamos. A mí ahora mismo, pues, las guías que se me ocurren, que creo que se quedan cortas, pues lo típico, ¿no? Cuando está pasando la denominación de Boston, venga, le va bien la clave semántica o luego le va bien la clave fonológica. O cuando está en el plano, que a lo mejor sí que te va diciendo un poquito por proceso algunas cosas con las que le puedes dar clave al paciente o no, si funciona o no, y por lo tanto puede ir a un siguiente paso o no. Pero la realidad es que aún así nos seguimos quedando cortos, y aún así cuando estamos en exploración con el paciente o cuando estamos en tratamiento con el paciente, pues si nos encontramos con un perfil de una persona que se bloquea mucho, yo no sé vosotros, pero al final es que lo que hacemos es intentar tirar constantemente de automatismo y ves cómo compensa y ves cómo a partir de ahí podemos empezar a engancharlo. Pero la cosa es, ¿podemos generar algo o podemos generar un esquema de pensamiento que nos ayude en la valoración a los profesionales
a saber cuáles son los procesos y rescato ahora lo primero de lo que estábamos hablando también, cuáles son los procesos que subyacen a que una persona, a grosso modo, hable o no hable, o que tú me digas, vale, habla o no habla, pero cómo no habla o cómo sí habla. Y cuando hace esto, ¿cómo lo hace? Porque también esto lo decía Jaime el otro día, por ejemplo, en el compendio de la clasificación de las fases progresivas primarias, sí que hay, desde mi punto de vista, un mayor avance en la clasificación, aunque también hay sus críticas, ¿eh? Y luego la gente dice pues, que a lo mejor unas están más juntas de lo que parece, o a lo mejor incluso hay más variantes de las que ya están descritas, pero sí que hay unos procesos subyacentes que están totalmente descritos, ¿no? Pues la memoria de trabajo verbal, y sabemos el tipo de error que hace esa persona cuando tiene la logopénica, ¿no? Y le pide repetición o le preguntas cómo es su lenguaje en vida diaria. Y ahí hay pues 2 o 3 procesos de cada tipo de afasia progresiva primaria que se tiene claro y que tú puedes ver en clínica y dices, jo, pues sí que sé por dónde tirar, ¿no? Y esto me ayuda. Pero en la clasificación de las afasias y en el entendimiento y la comprensión de cuáles son los procesos lingüísticos, cognitivos, llamémoslo como queramos, que subyacen a la caracterización de cada perfil, yo no me encuentro esta herramienta. Entonces, sé que esto ya sería un melonazo porque, venga, o conformamos un grupo de trabajo y empezamos, ¿no?, a hacer algo, o abrimos alguna línea, o ¿qué pensáis vosotros sobre todo esto? Yo en su momento, bueno, como hablar es gratis, os voy a contar una anécdota bastante chabacana de una forma en la que yo tenía mentalmente de clasificar a pacientes. Yo trabajo con pacientes adultos, tanto con patología neurodegenerativa como sobre todo post-ictus, ¿vale? Entonces yo en su momento me hacía como un esquema mental que yo no le decía al paciente, incluso yo esto jamás lo pondría en un informe porque como no está refutado ni nada, son ideas, pero yo estoy seguro que todo el mundo cuando ve pacientes tiene una imagen mental de cómo clasificarlos, ¿vale? Entonces yo como soy muy dado a hacer una clasificación mental de, vale, el paciente a nivel de competencia lingüística, aunque es un término que me chirría un poco, pero le podríamos decir, vale, la cognición para lo verbal me dice esto, pero la cognición para la comunicación me dice esto. Entonces yo, por ejemplo, siempre me hacía el esquema mental, incluso me hacía como mis propias siglas para poder diferenciar a los pacientes y yo los clasificaba, ¿vale? Para hacerme una idea, para que rápidamente yo supiera qué estaba haciendo el paciente con el material del lenguaje y si eso realmente le estaba haciendo útil, porque a mí no me valía de nada una clasificación del paciente habla o no habla, porque si el paciente habla, no lo estará haciendo muy bien cuando está viniendo a terapia. Y yo todavía no me he encontrado un paciente que no comunique. Es decir, yo me he encontrado muchos pacientes que no hablan, pero que no comuniquen. Jamás me he encontrado, vamos, aunque sea chillando en el fondo de un hospital, el paciente se está comunicando bastante bien. Entonces, yo lo que es la cognición para lo verbal, yo me clasificaba y me di cuenta que me encontraba con diferentes pacientes. Aquellos pacientes que yo llamaba dorsales y aquellos que yo llamaba ventrales. Y luego dentro de los ventrales yo me encontraba como, o los dorsales, me encontraba como 2 tipos de pacientes. Primarios y yo los que llamaba compensatorios. Es decir, yo me encuentro con muchos pacientes afásicos de Broca que realmente su cerebro está creando una compensación ventral, que es lo que les hace recuperar palabras con algunos tipos de estrategias, pero cuando ponen en marcha el circuito dorsal, pues son incapaces de repetirte una pseudopalabra, por ejemplo. Entonces yo para mí, eso yo decía, va, este es un ventral compensado, ¿vale? Bueno, yo me hacía como esa paja mental. Y luego, en la parte de competencia, digamos más para la comunicación, a mí siempre me ha gustado diferenciar 3 aspectos fundamentales de los pacientes, que sería si son eficientes, si son participativos, aunque la palabra no está muy bien elegida, y si son autónomos. Es decir, a mí me interesaba saber si mi paciente que tenía problemas en la ruta dorsal era un tío que estaba compensando con la ruta ventral, si eso le valía para ser autónomo en la vida o para depender de alguien. Por lo tanto, eso a mí me da muchas pistas porque entonces el papel del cuidador va a ser fundamental porque voy a tener que formar a un interlocutor. Me parecía interesante saber si participaba o no participaba,
porque en caso de no participar, el enfoque mayoritario va a tener que ser puramente comunitario y a lo mejor un tío que participa mucho te puedes centrar en unas tareas un poco más de laboratorio. Y si el tío era eficiente, es decir, dentro del cuadro que tenga, realmente era capaz de desarrollar una serie de compensaciones que le valían para algo. Entonces yo me hacía como esa paja mental y decía, vale, el tío es ventral compensatorio, pero es eficiente, es participativo, pero resulta que no le veo autónomo. Entonces yo rápidamente decía, ostras, pues si el tío está con la ruta ventral ahí a tope y el tío no es autónomo, pues vamos al entorno para que esas compensaciones semánticas sí que sea capaz de aprovecharse. Entonces, bueno, esto no lo comentaría jamás en un congreso, pero bueno, a mí me servía un poco para hacerme mi propia clasificación. Pero justo es eso. Esto no lo comentaría en un congreso. Esa es mi primera pregunta. ¿Por qué yo no lo comentaría en un congreso? Porque tenemos una clasificación que ya está hecha, que vamos a seguir arrastrando, aunque sepamos que es incompleta, aunque no refleje la realidad del paciente, porque es la clasificación con la que nos comunicamos. Es decir, preferimos tener un lenguaje erróneo a nivel general académico que un lenguaje que sea útil a nivel clínico. Yo creo que ese es un grandísimo problema que tenemos ahora mismo, porque cuando hablamos nosotros sobre cómo trabajemos con un paciente, rara vez aludimos a la clasificación clásica, ¿verdad? Yo creo que ese es el gran problema que tenemos, que no hay herramientas, o parece que no hay herramientas, lo decimos con el prisma de que el lenguaje funciona de manera estanca, áreas que hacen cosas y ya está. Sin embargo, lo que ha dicho, por ejemplo, Jaime, de cómo compensaría una ruta ventral o una ruta dorsal dañada con una ventral, habla al final de procesos del lenguaje que todos sabemos que construyen el lenguaje que tiene una persona que no tiene ninguna dificultad y que a veces se pueden ver afectados. Cuando tú ves que existen esos procesos disociablemente hechos y estudiados a nivel de neurociencia cognitiva, tú sabes que realmente puedes compensar unos con otros. A lo que hay que añadirle algo, Jaime, yo creo que es súper importante lo que ha dicho, valorar también esa eficiencia, esa autonomía, que hay que vincularla ya no solo con el lenguaje, sino con el resto de funciones cognitivas que son importantes para organizar el comportamiento, para mantener información, para recuperarla. De manera que hay que hacer una división que a veces no se hace, que son las alteraciones del lenguaje, que son primariamente del lenguaje, y las que son secundarias a otras funciones. Alguien con una función ejecutiva, o un fallo en working memory, o en otras tantas cosas que podemos hablar, puede tener un lenguaje realmente correcto a nivel de estructura y una red del lenguaje bien conservada, pero no poderla expresar. Entonces, claro, llegamos a ese punto en el cual, si no nos salimos de las clasificaciones clásicas, es muy difícil elaborar protocolos de evaluación que luego se viertan en un protocolo de actuación relativamente organizado para mejorar las competencias comunicativas de la persona. Ya digo, el problema que tenemos nuevamente es que cuesta mucho salirse de esos tipos de afasias que yo creo que ya pasan más a ese lado de lo que yo contaría en la asignatura de historia de la neuropsicología que en la de rehabilitación del lenguaje, aunque sin embargo, pues nos quedamos ahí. Creo que es porque no se pone de manifiesto todos esos procesos y claro, las degenerativas no pudieron plegarse fácilmente a esos procesos, muchas han avanzado y se han estudiado ya con nuevas técnicas de neuroimagen de por medio y obviamente se ha desechado esa idea de llamar Wernicke primario, Broca primario, que podría haber ocurrido perfectamente, y se habla de subtipos que aún siguen en avance, porque aún, mucho me temo, la neurología está descubriendo, los neurólogos están descubriendo, toda la neuropsicología y logopedia que hay del lenguaje que tampoco se pliega a esas etiquetas, pero son más frágiles. Las etiquetas de las progresivas primarias son más abiertas a la revisión que este dogma que tenemos del siglo XIX de lo que son los tipos de afasia. Yo creo que ese es el gran error que tenemos a nivel clínico y que nos está lastrando a la hora de trabajar de una manera más organizada. Mi opinión. Yo aquí lo que opino es que para dar el salto a nuevos tipos de clasificaciones con las limitaciones que siempre tienen toda clasificación, es necesario ser críticos con lo que tenemos actualmente e ir un poquito más allá. Yo, por ejemplo, observo mucho que el lenguaje, pues es la manera en la que yo tiendo a categorizármelo dentro de las competencias más lingüísticas, no ya tanto comunicativas, sino cuando estoy en una evaluación, es la relación que existe con el resto de las funciones cognitivas. Por ejemplo, el viernes valoramos a una persona que da una semiología muy curiosa, porque tú le ponías la denominación del Barcelona y empezaba a denominarte correctamente, pero cuando llegaba a 12 o 13 palabras empezaba a cometer determinados tipos de sustituciones a nivel de sonidos, pero posteriormente no podía acceder a ese léxico y cambiaba a otro idioma. Y posteriormente, después de que hubiera cambiado a otro idioma, pronunciaba 2 o 3 palabras en ese idioma y generaba un bloqueo total, es decir, no era capaz ya de pronunciar. Sin embargo, durante la propia evaluación
le cambiabas un poco el tema de conversación, lo distraías y tal, y volvías a ponerle otra vez las imágenes y volvía otra vez con total soltura a ser capaz de verbalizar las imágenes que estamos viendo. Entonces, al final aquí, ya, por ejemplo, como lo que decía Aaron, lo que decía Jaime, ya no es tanto que sí, que lo es un problema del lenguaje porque al final es el producto, no es decir, es lo que se observa, pero nos está dando indicaciones de que, por ejemplo, hay algo más detrás, es decir, probablemente un sistema inhibitorio, probablemente una memoria de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que también con este razonamiento y pensamiento clínico nos hace pensar un poquito que si después en el entorno, quizás es un entorno estresante, es un entorno que le exige o le genera presión, al haber una problemática de tipo inhibitoria, probablemente esta persona se genere una mayor probabilidad de bloqueos. Entonces, al final, le cueste mucho más generar cualquier tipo de lenguaje funcional. Entonces, creo que todas estas reflexiones, que es lo que estamos hablando cada uno de nosotros, son sumamente interesantes y pasa porque realmente dejemos de considerar muchas funciones cognitivas de una manera totalmente aislada al resto de las otras, porque al final, por lo menos yo, que es el área que más estoy estudiando, el tema del lenguaje y la relación que existe, te das cuenta de que el lenguaje por sí sola no es nada. O sea, y esto lo dice mucho Pablo, y vuelvo a hacer hincapié, donde él tiene una versión un poco como más radical porque dice que el lenguaje no es nada, pero nada de nada. Yo aquí no discrepo, pero, pero sí que es cierto que está mediado por el resto de las funciones cognitivas prácticamente en su totalidad, de una manera u otra, ya sea compensando o no compensando. Entonces, creo que todo esto es necesario saberlo y para ello necesitamos saber funciones cognitivas, es decir, el resto de las funciones, además del lenguaje y sobre todo a nivel de redes y topografía, porque es lo que nos permite posteriormente generar diferentes tipos de estrategias desde un punto de vista de la evaluación a nivel de observación y desde un punto de vista del tratamiento, ya sea un tratamiento más centrado en la clínica en un primer momento quizás, que tampoco es excluyente, y posteriormente o en paralelo en el entorno. No sé, por matizar un poquito todo lo que hemos dicho con mi opinión. Bueno, a ver, cómo rescato yo todo lo que habéis dicho. A ver, por un lado, Jaime ha empezado hablando que a lo mejor podría ser que de hecho también hablasteis el otro día, ¿no? En la charla que disteis Jaime y Aarón, de nuevos modelos que lleven más hacia terminología más relacionada con dorsal y ventral, ¿no? Y como eso, a lo mejor puede llevarnos a pensar de otra forma, porque ahí pensaríamos desde ese fenómeno de redes que también acaba de decir Julio y de cómo se conformarían las redes del lenguaje. Entonces, esto en un primer momento, ahora sí que os pediría que si podéis defináis brevemente, aunque el otro día en la charla lo dijiste muy bien, pero para los que nos están escuchando, pues a lo mejor unas breves pinceladas, porque sí que me parece muy interesante, como también habéis comentado, cómo se observa en esos dorsales, ¿no? Pues a lo mejor ciertas compensaciones hacia ventral y cómo buscan esas compensaciones. Y creo que a lo mejor conceptualizar desde esta forma es un fenómeno o puede ser una manera que nos lleve más a la relacionalidad del lenguaje, ¿no? Y a esa comunicación de unos aspectos del lenguaje con otros y luego como nosotros al final nos lo llevamos así a la clínica porque lo que vemos es que una persona no puede hablar, entonces le decimos, vale, no pasa nada, venga, pues dilo de otra forma, o venga, yo te escribo la letra por la que empieza, o venga, no lo vamos a decir ahora, nos lo apuntamos aquí y vamos a hablar de otra cosa, o yo te doy pistas, ¿no? En fin, creo que trabajamos más desde esa perspectiva de cómo hay fenómenos efectivamente que pueden ser de afectación más dorsal o más ventral, pero que luego al final pues siempre hay compensaciones entre uno y otro y cómo nosotros nos vamos aferrando, ¿no? A unas vías u otras para intentar ayudar al paciente. Y como eso pues también creo que, como ha dicho Julio, pues se podría unir con una topografía y demás. Así que no sé si queréis que lo describamos brevemente y nos metamos ahí un poquito y ya pasamos. Sí, a ver, se puede hacer una pequeña. Voy a hacer como una pequeña, no sé, un pequeño resumen y Aarón ahí que me corrija y me lo modifique. Entonces, efectivamente, el cerebro tiene redes para poder manejar en su vida, en su día a día, materiales verbales. Y para eso tenemos una red muy extensa que configuramos desde bien pequeñitos, a través de la experiencia, a través de lo que conocemos el mundo, en una situación más ventral,
que es que es bihemisférica, o sea, que ya esa red, el hecho de que participe una red semántica en el lenguaje ya rompe ese mito de que el cerebro, solo un hemisferio cerebral es el que participa en el lenguaje, entonces ya eso abre muchas posibilidades en cuanto a poder compensar errores, porque al final hay una red que se diseña a lo largo de toda la vida, que en los niños es muy importante, porque luego se empieza a diseñar zonas más específicas y es importante que esta red nos dé un buen soporte. Esta red estaría muy relacionada con el conocimiento semántico que tenemos del mundo, pero de forma simultánea es capaz de trabajar, a medida que vamos siendo ya cada vez más mayores, con un circuito más específico que es al que le hemos ido haciendo seguimiento y es el culpable de que hayamos diferenciado el lenguaje en un hemisferio, porque claro, este es más especializado, lo cual no quiere decir que el hemisferio derecho no tenga nada que hacer, porque esto en pacientes post-ictus rápidamente vemos cómo zonas homólogas vienen al rescate o incluso son hasta un factor pronóstico positivo en cuanto que el lado derecho, el que tenga un haz más grueso de sustancia blanca, pues significa que el paciente se vaya a recuperar mejor, que sería un circuito más posicionado en zona dorsal. ¿Qué pasa? Que este circuito lo podemos compensar también, pero las compensaciones son de funciones cognitivas muy específicas, es decir, el paciente ya que te compensa una ruta dorsal, pues necesita pues una serie de circuitos muy específicos. Ambas redes las podemos sobrecargar, es decir, en la práctica clínica yo le puedo meter variables para cargarme una u otra y saber cómo el paciente funciona. Entonces, unas van a responder a aspectos más semánticos y otras aspectos más memoria operativa, aspectos articulatorios, fonético-fonológicos o incluso aspectos como puede ser la supresión articulatoria del hecho de que yo te haga una tarea de repetición y me tape la boca o no me la tape y eso ya puede hacer que tu ruta dorsal pete en un paciente, ¿vale? Entonces, claro, esto a ti te abre un abanico de posibilidades y de fenotipos que en las enfermedades neurodegenerativas yo creo que van por buen camino y que en el paciente post-ictus es fundamental, porque encima el paciente post-ictus tiene situaciones de agudo, subagudo y crónico donde se van a activar circuitos perilesionales para poder solucionar el problema que van a ser fundamentales. Y esto sí que es muy importante a la hora de plantear una rehabilitación en un paciente agudo, en un paciente subagudo y en un paciente crónico, porque a lo mejor en un paciente subagudo te puedes plantear una serie de procesos que sabes que están jodidos, pero que el cerebro en ese momento está desarrollando una serie de cambios para poder potenciarlos lo máximo. Pero a lo mejor esos mismos ejercicios o esa misma propuesta o esa misma semiología no te la planteas con un tío que lleva 2 años ya con una lesión y tienes que buscar que eso mismo lo haga otra zona, ¿vale? Entonces, bueno, al final me he liado, pero no sé si me he explicado algo. Aarón, rescátame. No, sí es perfecto. De hecho, lo que tú has dicho esa es la idea. Las neurodegenerativas van por buen camino, ¿no? Nos planteamos. ¿Por qué van por buen camino? Porque muchas veces somos conscientes de que una persona que empieza una fase progresiva primaria va a tener alteraciones en otras áreas. Es muy normal que el problema se centre solo en el lenguaje, aunque es principalmente lingüístico. Igualmente, tenemos un conocimiento de degenerativas como el Alzheimer o cuerpos de Levy. Cualquiera de estas que hablemos tiene un proceso en el cual puede haber algo nuclear, un proceso central, pero luego hay otros muchos adyacentes. Y es normal que en la evolución de una neurodegenerativa aparezcan fallos en múltiples elementos cognitivos muy distintos que vemos que están interconectados. Pero nos vamos al lenguaje, el daño cerebral adquirido, y aquí no se plantea esa idea. Aquí cuando tienes un daño es solo una forma de expresión del lenguaje, autocomprensión, autorrepetición, cuando realmente hay una serie de procesos que también pueden estar alterados y condicionando tu funcionamiento lingüístico. Y creo que uno de los grandes problemas que tenemos es lo desconocido que es todavía el procedimiento que hace el cerebro para recuperarse de un daño. Ahí hay una de las clases importantes, porque tenemos también a buscar o a pensar de una manera unitaria, de manera categorial, de decir, vale, el hemisferio derecho ayuda. No, depende del momento ayuda o no ayuda. Depende del momento es positivo o no es positivo. Si tú entiendes todo el proceso de rehabilitación, de modificación que hay en el cerebro, en función del tipo de daño, de la lesión, de la alteración, hay elementos de compensación que pueden ser útiles o no útiles. Sin embargo, muchas veces todo queda en algo tan simple como en un añito, todo lo que haga está bien, a partir de un año ya luego se puede hacer. Bueno, eso tampoco funciona así, pero es otra reducción más todavía y absurda en la recuperación del daño cerebral. Pues en este caso, cuando hablamos de la ruta dorsal y ventral, hay que entender que tienen procesos que utilizamos en el lenguaje
que subyace al lenguaje desde ambas rutas, en el cual hay uno muy importante, que es el reconocimiento de los significados, sean palabras, sean oraciones, toda la que es la parte semántica, que a mí me gusta mucho analizarlo de forma filogenética, como desarrollo de la especie, incluso también ontogenética, de cómo cada persona se ha montado. Simplemente, antes de que hubiera lenguaje, había sonidos que tú escuchabas que tenían que tener un significado. Por ejemplo, este sonido significaba un animal que era peligroso. Eso es semántica, pero es una semántica no verbal. Lo que ocurre es que cuando aparece el lenguaje como herramienta, se etiquetan, se le ponen términos a todos estos elementos, de forma que tenemos palabras que una vez las oigo a través de Wernicke y las codifico auditivamente, se tienen que montar en mi red semántica para que yo sepa qué significa la palabra o el conjunto de palabras que estoy escuchando. ¿Por qué esto es relevante? Pues porque a veces hay personas que no hablan, no porque no tengan un procedimiento para construir el lenguaje, es que han perdido palabras. Y hay pacientes que no hablan nada y tú dices, bueno, pues le he enseñado el vocabulario a señalar con la mano, sí, muy bien, pero si no tiene la palabra, se ha perdido la semántica del lenguaje, de una alteración ventral, tu trabajo no va a estar en enseñarle a señalar la palabra, sino enseñarle a que la entienda. ¿Qué significa? Dotarle de un nuevo significado. Esto muchas veces queda fuera del espectro de las afasias y sin embargo está ahí. Y luego la ruta dorsal, como decía Jaime, claro que es más estudiada porque es la que parece más específica del lenguaje como proceso, pero también tiene un componente evolutivo a nivel de especie filogenético. Antes de que habláramos, ya hacíamos secuencias de movimientos y un tipo de secuenciaciones de sucesos y de comportamientos a los que se ha añadido el lenguaje. El lenguaje tiene una parte de secuenciación, de estructuración, que tiene que ver con esa ruta dorsal. Y ahí te encuentras los fallos en estructurar las palabras fonológicamente, en estructurar las frases o en estructurar los movimientos que tienes que hacer con la boca, que eso tendría mucho que ver con Broca. Al final tienes una ruta que estructura los procesos de expresión y otra que los dota de significado. Y todo funciona a la vez. Aquí la clave es que ya sabes que son rutas separadas, incluso segmentos separados. Un fallo en uno puede ser compensado con ayudas desde la otra ruta, que de hecho las personas de forma intuitiva lo intentan hacer, aunque no tienen las herramientas, y como clínicos podemos intentar hacerlo nosotros. Pero eso hay que tener en cuenta que se puede separar en dos rutas que luego están dentro, insertadas en todo el procesamiento derecho que tenemos de prosodia, de intenciones, de inferencias, toda la parte ejecutiva. Es decir, tienes que saber separar ese lenguaje y luego ser consciente de si a lo mejor alguno de esos procesos que estamos haciendo mal, de segmentación o de comprensión, está mediado por otra función cognitiva que lo esté afectando. Al final, con esas herramientas tú entiendes mejor qué pasa y qué puedes hacer para ayudar. Esa es la idea. Pues no sé si ya, yo creo que no quedaría tiempo para abrir más melones, aunque nos quedan como todo un tractor por abrir seguramente, pero bueno, normalmente siempre los podcasts que se hacen en AISE siempre acaban con una conclusión de cada uno, que yo creo que es una bonita forma de acabar. Entonces, si os parece, podríamos cerrar con una pequeña conclusión de hacia dónde vamos o hacia dónde nos gustaría ir a cada uno o qué propone. Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaría atender a un cambio en una terminología que nos fuera más útil a los clínicos y no tanto una terminología que solo sirva pues para poder clasificar a los pacientes, para poder investigarlo, porque es que incluso eso supone un sesgo, porque si estamos con una clasificación que no es útil para los clínicos, es muy posible que las investigaciones tengan un sesgo a la hora de aplicar esos procedimientos en los pacientes que vemos en el día a día, porque a lo mejor hay procedimientos que sí serían aplicables en otro tipo de pacientes dependiendo de lo que estamos viendo los clínicos, que a lo mejor no se aplican porque a la hora de clasificarlos en investigación hay pacientes que quedan fuera por lo que sea, y esto ocurre mucho con afásicos severos. Entonces, a mí creo que me encaja más el abogar por términos más que nos hablen de la semiología del paciente, porque eso va a dar una oportunidad a muchos pacientes a los que se les está diciendo que tienen una afasia severa, que no van a conseguir nada, que da igual lo que trabajen y tal, cuando tienen toda una perspectiva de entrenamiento comunicativo, de aplicación de estrategias en su día a día, que sería más viable si viéramos un poco esto desde otra perspectiva y no siempre el sí y el no. Este aquí, este repite, sí, pues es esto. Y si no repite, esto. Vale, pero si repite un poco y si domina un poco y si a veces tiene esfuerzo y a veces no,
¿qué es lo que entonces a mí yo echo un poco de menos aquí el tener un poco más de variabilidad a la hora de plantear unos términos, eso por un lado, y yo desde luego sí que creo que sería interesante avanzar muchísimo más hacia modelos de, pues como el que hablamos de doble ruta, y ir huyendo un poco más de las cajitas, de primero paso por esta cajita, de esta cajita me voy a esta otra, de esta, como que parece que el lenguaje tiene que seguir siempre una misma línea y ya sabemos que no es lineal precisamente. Entonces, bueno, a mí me gustaría en unos años empezar a ver otro tipo de propuestas que tengan más en cuenta la participación comunicativa del paciente. Yo tengo una doble conclusión con respecto a lo que hemos ido hablando. Por un lado, la necesidad de ir más allá de las evaluaciones estándar para poder analizar mucho mejor a la persona que tenemos delante, es decir, un enfoque un poquito más cualitativo, no tanto cuantitativo, no centrarnos tanto ni obsesionarnos en los números, aunque estos sean necesarios. Y también algo de lo que no hemos hablado, pero que realmente también nos puede dar para otro podcast, que es el análisis de los tipos de errores, que está muy vinculado a las dificultades, no tanto único y exclusivamente en los errores que te dicen que tienen que tener, sino analizar los tipos de errores y bajo qué circunstancias tienen esos errores y cómo poder plantear determinados tipos de situaciones que pueden modificar o que pueden cambiar esos errores. Eso me parece muy interesante. Y por otro lado, una vez ya esta primera conclusión, yéndonos a la segunda, un poquito más a nivel de intervención, la necesidad de tener modelos que sean criticados constantemente debido a que al final es algo que nos permite ayudar a crecer, modelos que nos sustenten o que nos permitan posicionar todos esos déficits que hemos encontrado durante la evaluación desde un punto de vista ya centrado en la clínica y aquello que observamos también en el ambiente para poder enriquecer mucho más a la persona dentro de lo que viene siendo el tratamiento que actualmente hacemos. Bueno, yo por cerrar también mi aportación, me quedo un poco con una idea que también está muy actual ahora mismo. Ahora se habla mucho de la medicina de precisión. Se habla mucho de, vamos a hacer un enfoque médico en el que tengamos todo lo que podamos a nivel genético, a nivel de neuroimagen, a nivel de evaluación, todo el contexto para conseguir una intervención y un diagnóstico, sobre todo, mucho más individualizado. Tenemos las herramientas para hacerlo, ¿vale? Por tanto, hagamos esa medicina de precisión. Bueno, pues yo pego el salto siempre, lanzando un poco un triple, hacia que tenemos que hacer una neuropsicología de precisión también. Y esa neuropsicología de precisión tiene que coger todos los elementos también posibles que puedas tener para hacer una evaluación correcta y adecuada. Esto implica que muchas veces cuando tienes que evaluar a alguien que viene con una alteración del lenguaje, si quieres hacer una buena precisión de dónde está el problema, no tienes que evaluar solo el lenguaje. Tienes que evaluar muchos otros procesos cognitivos. Y muchas veces, para hacer esa neuropsicología de precisión, resulta, aunque contradictorio, a veces contraintuitivo, hay que hacerlo con otros profesionales también que trabajan en torno al paciente, como puede ser un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un logopeda. Cualquiera de estos profesionales va a permitir que tu neuropsicología sea más precisa porque vas a entender cosas a las que tú no llegas por ti mismo con tu evaluación neuropsicológica. Es el primer punto que veo yo de la importancia de la neuropsicología de precisión, que llevada al lenguaje implica evaluar más allá que el lenguaje. Pero también una parte de precisión psicológica que se nos olvida, y esto lo llevo más al campo de los neuropsicólogos. No se nos puede olvidar que somos psicólogos. Y eso también implica que hay que evaluar a esa persona en su contexto, en cómo lo está llevando, cómo lo está encajando, cómo encaja en su entorno y en su día a día, cuánto hay de limitación real y cuánto hay de limitación autoimpuesta por la sensación que tienes de limitaciones a nivel cognitivo, tras el ictus o tras la lesión cerebral. Y por otro, al final, para hacer neuropsicología de precisión en el lenguaje, hay que evaluar más que el lenguaje y hay que evaluar a la persona en su contexto, en sus sentimientos y emociones, y no solo en una prueba que nos diga qué puntuación saca haciendo frases o entendiéndolas. Yo creo que eso es mi conclusión, y por eso el modelo clásico se queda fuera completamente del concepto de precisión. Bueno, pues yo para concluir recojo también algunas cosas que hemos venido diciendo desde el principio, como por ejemplo el hecho del miedo, ¿no?, que hay entre los terapeutas al lenguaje, y creo que puede que a lo mejor sea ese miedo el que justifique el hecho de que cuando estamos evaluando a una persona se nos olvide que ese lenguaje está conformado por otras funciones y otros procesos que, aunque hasta ahora se venían expresando a través de su lenguaje, ahora no pueden ser expresados por ese medio, pero nosotros tenemos que saber cómo llegar a ello y cómo adaptar la tarea y la forma de evaluación, pues para poder ver
como por ejemplo está esa red más ventral, o como por ejemplo está la gestualidad, o como por ejemplo está esa semántica. Es decir, hay muchas cuestiones ahí que como somos seres que estamos profundamente influenciados y determinados por el lenguaje, yo creo que incluso a nosotros mismos como terapeutas, ¿no? Nos tenemos que revisar y tenemos que saber sacar nuestras propias herramientas que no estén mediatizadas por el lenguaje, porque creo que eso conforma mucho cómo planteamos, ¿no?, la evaluación y el tratamiento. Luego también creo que hay que tener en cuenta la granularidad con respecto a todo lo que tiene que ver en el lenguaje, porque precisamente el intento de simplificación en la clasificación que venimos usando hace que vayamos ya predeterminados a que a lo mejor hay 2 o 3 perfiles de afasia. Y por lo tanto también nos estamos encontrando con una escuela donde nos encontramos con alumnos o con profesionales que están empezando, que como ya la persona está pseudoetiquetada en esa tipología de afasia, directamente hay que hacer un plan de tratamiento y voy a especificar como pues por ejemplo puede ser la práctica de praxias concretas delante del espejo. Voy a poner una pseudo barbaridad que algunas veces es interesante trabajar y otras veces no, que depende, que es que todo depende. Que es que a lo mejor una persona que está súper perdidísima en su movimiento, hay que ponerle delante de un espejo a que abra la boca, me refiero. Que a lo mejor en algunos casos no es ninguna barbaridad. Pero claro, el problema es que como eso supuestamente está encajado en una tipología de afasia, ya directamente hay determinado perfil de profesional que yo me encuentro bastante a menudo, que es como vamos a trabajar las frases delante del espejo. Y no me planteo, pues, cómo puede estar tu red semántica, cómo puede estar tu red ventral, pueden estar esas estrategias comunicativas, cómo pueden estar, pues, tu denominación a través del dibujo. Incluso a mí me sorprende mucho también pacientes cómo compensan. Siempre se dice, la alteración de la lectura y de la escritura se encuentra en la misma medida alterada que la función del lenguaje. Pues, tío, yo tengo pacientes que esa red de lectura, aunque tengan muchos problemas para emitir dorsalmente, de repente tú dices, tío, que puede y que empieza a escribir y que de la palabra que está escribiendo no sabe decirla, pero a lo mejor la primera sílaba o las 3 primeras letras están bien y entonces ya con esto ha conseguido tener una comunicación eficaz. Entonces, no está todo al mismo nivel en el cerebro y la lectura y la escritura no está afectada al mismo nivel y que la salida del lenguaje a nivel dorsal. Entonces, claro, aquí volvemos a lo mismo. Hay un montón de procesos y de cosas que están continuamente compensando al lenguaje que creo que no tenemos en cuenta. Creo que hoy hemos sacado algunas ideas que yo me llevo principalmente con todo lo que tiene que ver de ventral y dorsal, que creo que puede ser un nuevo modelo, donde si especificando mucho los procesos nos puede ayudar a comprender determinadas cosas. También voy a hacer un compromiso público aquí, que es que yo a partir de ahora en todos mis informes no voy a poner fluidez verbal, aunque esté así en los baremos y aunque esté así en todos lados. Voy a poner evocación, aunque luego entre paréntesis para que la gente lo entienda lo tenga que poner abajo como fluidez, pero por intentar asentar algo, yo primero pondré evocación. Y ya está, chicos, que de verdad que muchísimas gracias por vuestro tiempo, por todas las ideas que habéis soltado, también por todos los melones que hemos abierto, porque creo que esto no es algo con lo que hoy nos vayamos a ir con 3, 4 ideas cerradas, sino que al final hay que dar mucho que pensar a la gente, a la comunidad científica, a la comunidad clínica. También creo que hay muchas veces que los alumnos o la gente que empieza se piensa que las cosas están muy definidas en la neuro y que ellos tienen que saber mucho de muchas cosas y tienen que ser deterministas, y creo que eso a lo mejor causa o provoca que se conforme un perfil de gente que como tiene miedo quiere tener respuestas concretas, ¿no? Y quiere ser muy determinista en la neuro, y yo cada vez me doy más cuenta de que tenemos que ser menos deterministas, que tenemos que aprender que todavía nos queda muchísimo por saber, que hay veces que a mí me preguntan pacientes que a lo mejor yo no sé darle una respuesta muy concreta, sino que ahora mismo estamos en este punto, tenemos que seguir viendo. Hay algunas cosas que sí,
pero hay otras cosas que no. Entonces creo que eso también tenemos que saber inculcarlo, ¿no? A la gente que viene y promover más entre nosotros estos debates abiertos, estos debates en los que todos aprendemos y todos aportamos y en los que yo de verdad pues agradezco de corazón que hayáis podido estar. Así que nada más, no sé si tú, Jaime, quieres hacer un último cierre y ya con eso nos despedimos. Nada, que yo estoy encantado de poder hablar de este tipo de cosas y que cada vez seamos más la gente pues que nos planteamos ir mejorando esto, porque seguro que alguien nos escuchará, le molará un poco la historia, a lo mejor nos escribe, ostras, esto me ha gustado y se pueden crear. O sea, esto vino también de un capítulo que hicimos en su momento con Pablo, se llamaba El lenguaje, esto qué es lo que es, y dio pie, la gente escribió y ahora ya estamos como cuestionando más cosas, entonces pues bueno, yo espero que esto dé para una tercera parte al final, así que bueno, yo encantado con lo que hoy se ha hablado aquí. Genial. Pues chicos, nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Neurociencia, del caos a la sinergia.